Si estás viendo este cap, es porque llegamos a la meta. Suscríbete y activa la campanita si quieres ver más. Perdón por el retraso. Muchachos, como muchos saben, el 4 cumplí años. Y capita darles envidia. Mi novia me regaló un pastel de Naruto y una carta de la misma. Jajajajaj. Gané yo. Capítulo 9. El aire estaba cargado, casi asfixiante. Nadie se atrevía a romper el silencio. Naruto aún sentía su corazón golpear con fuerza, como si cada latido quisiera abrirse paso por sus costillas. Kurama gruñía en su interior, impaciente, exigiéndole aceptar lo evidente, empujándolo a soltar todo lo que contenía. Pero de pronto, el rubio cambió. Como si una máscara invisible descendiera sobre él, borrando cualquier atisbo de vulnerabilidad. Sus facciones se endurecieron, el brillo tembloroso en sus ojos se apagó, y lo único que quedó fue una mirada fría, distante, la mirada de un Anbu que había aprendido a enterrar sus emociones en lo más profundo. Dio un paso adelante. Luego otro. El silencio se hizo aún más pesado cuando pasó al lado de la pelirroja. Tan cerca, que pudieron sentir la presión del chakra del otro rozar como una corriente eléctrica. Sus ojos apenas se encontraron en un instante fugaz, pero suficiente para que ambos lo sintieran. Un lazo extraño, imposible de ignorar. Kiyomi se estremeció. No entendía por qué, pero cuando lo vio de reojo, algo la atravesó como un golpe invisible. No fue su cabello rubio, ni sus ojos azules, fue lo que colgaba en su espalda. Ese abanico rojo y negro, el símbolo Uchiha que descansaba en la tela de su ropa. Su respiración se cortó un segundo. Su mirada se clavó en aquel emblema con incredulidad. ¿Un Uchiha? ¿No era Sasuke y el renegado Itachi los únicos Uchihas en el mundo y Uchiha en Kiri? No, aquello era imposible. Todos sabían la historia, todos sabían lo que había pasado con ese clan. Entonces, ¿quién demonios era ese chico? Naruto no se giró, no explicó nada. Solo siguió caminando hasta quedar unos metros más adelante, con la misma calma gélida que helaba el aire a su alrededor. Vamos. Su voz sonó seca, cortante, sin una pizca de emoción. Aún tenemos que ir a buscar el hotel. Karin y Mizaki lo miraron con desconcierto, incapaces de reconocer al compañero risueño de siempre. Los genin de Kiri, incluso los más confiados, tragaron saliva. Ese tono, ese porte, era la voz de alguien que había vivido más batallas de las que podían imaginar. Kiyomi permaneció quieta, con el pecho encogido, siguiendo con la mirada la espalda del rubio hasta que desapareció entre la multitud. El nudo en su garganta era sofocante, y por más que intentaba recuperar la compostura como Kunoichi, no podía arrancarse la imagen de ese abanico Uchiha de la mente. Ese chico, ese shinobi tan parecido a Yondaime, a su padre, había despertado en ella una melancolía que no entendía. Era la primera vez que lo veía, y sin embargo, había sentido como si lo conociera desde siempre. Se giró, olvidando por completo su ruta original. Con los labios temblando apenas en un gesto de duda, antes de marcharse con paso firme. Lo volveré a ver mañana. En los exámenes. Susurró para sí misma, aunque en su interior sabía que ese encuentro no había sido casualidad. Después de caminar un buen rato, el equipo 7, Naruto, Mizaki y Karin, junto al equipo 8, CHJR, Kaito y Yume, llegaron finalmente a las residencias de hoteles destinadas para invitados y turistas. La recepcionista los atendió con amabilidad, y tras asegurarse de que todo estaba en orden, les asignaron una habitación enorme. Era prácticamente un apartamento. Varias piezas individuales conectadas por un pasillo, y una sala de estar espaciosa con sillones mullidos, una mesa baja de madera oscura y ventanales que dejaban entrar la luz del mediodía. En resumen, un espacio más que cómodo para ambos equipos y sus sensei. Claro, Ao y Levi no estaban allí. Habían ordenado a sus alumnos hospedarse en el hotel mientras ellos mismos se dirigían a reunirse con el Hokage para tratar asuntos diplomáticos. El ambiente en la sala de estar, sin embargo, distaba mucho de ser relajado. El silencio era pesado, cargado de una tensión invisible. Todos podían sentirlo. La nueva presencia del rubio era incómoda, fría, sofocante. Pero más que incomodidad, lo que dominaba era la curiosidad. Kaito fue el primero en hablar, recostándose hacia adelante en el sillón, con los ojos clavados en Naruto. «Oye, Naruto, ¿qué fue todo ese revuelo de hace un rato?», preguntó con un tono entre curioso y analítico. «Parece que ustedes dos, tú y Karin, son bastante conocidos en esta aldea. Los aldeanos no dejaban de murmurar que te pareces al Yondaime, y que Karin se parece a una tal Kusina, y hasta donde tengo entendido, ella es la esposa del Yondaime». Hizo una pausa, calibrando sus palabras.
Y luego está esa pelirroja extraña, la de antes. El parecido con Karim es demasiado notorio como para ignorarlo. Me apretó sus labios, reprimiendo las ganas de preguntar lo mismo. CHJR simplemente guardó silencio, más por respeto que por desinterés, aunque en sus ojos brillaba la misma duda que el resto. Misaki, sentada con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, se mantenía callada. Pero en el fondo, estaba intranquila. Nunca, en los 3 meses que había pasado junto a Naruto, lo había escuchado hablar con ese tono helado, distante. Y por mucho que intentara convencerse de lo contrario, también quería respuestas. Karim fue la siguiente en hablar. Su voz sonaba curiosa, pero sus ojos estaban agudos, como si intentara conectar piezas de un rompecabezas invisible. Nisan, sabes que soy Sensora. Y noté algo. Esa chica, su chakra tiene una similitud con el tuyo. Incluso más que el mío. Hizo una breve pausa, observándolo con una mezcla de duda y certeza. Ella es una Uzumaki, ¿cierto? Naruto había escuchado todo en silencio. Se mantenía sentado en el sillón, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en un punto vacío, como si estuviera en otro mundo. De pronto, se levantó con calma y caminó lentamente hacia la ventana. Su aura era distinta, pesada, impenetrable. No es nada importante, respondió finalmente, con un tono seco, cortante. Misaki frunció el ceño, incapaz de contenerse. ¿No es nada importante? Repitió, levantándose también. Su voz estaba teñida de enojo. ¿Eso es todo lo que tienes para decirnos? ¿Sobre esto era de lo que no estabas preparado para hablar? Las palabras salieron más duras de lo que ella había planeado. En cuanto terminaron de salir de su boca, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Algo en ella gritaba que no debió haber presionado de esa manera. El aire en la sala pareció volverse más denso, más frío. El equipo 8 se miró entre sí, sorprendidos, con la certeza de que acababan de pisar terreno peligroso. Karim sudó frío. Tragó saliva y murmuró apenas, como si quisiera advertir a su amiga. Oh, no, Misaki, a Nii-san no le gusta que lo presionen. Naruto se detuvo en seco, a 1 metro de la ventana. El silencio era absoluto. Todos lo miraban expectantes, tensos. El rubio habló en un susurro casi inaudible, pero tan cargado de sequedad y frialdad que la piel de todos se erizó. Esa chica, es, mi, hermana. Que en ese momento bebía agua, la escutió en un estruendo tote. Sus ojos se abrieron como platos. Kukere. El silencio volvió a reinar, más pesado que nunca. Nadie respiraba, nadie se movía. Todos lo habían sospechado, todos habían jugado con la idea, pero escucharlo de su propia boca fue un golpe seco, real, innegable. Misaki, aún en shock, se atrevió a insistir, aunque con la voz cargada de molestia. ¿Qué quieres decir con que es tu hermana? ¿Qué carajos pasa contigo, Naruto? El aire se volvió insoportablemente helado. Naruto apretó los ojos con fuerza, intentando contener la rabia que bullía en su interior. Y lo consiguió. Cuando volvió a abrirlos, su rostro era inexpresivo, como una cáscara vacía. Una máscara perfecta de indiferencia. Una cara de póker que no dejaba filtrar nada. Llegó hasta la ventana, apoyó un pie en el alféizar. Todos contuvieron la respiración. Antes de desaparecer, su voz, muerta, helada, seca, atravesó la sala como un cuchillo. Descansen. Mañana comienzan los exámenes. Y sin más, se desvaneció en el aire, como si el viento mismo lo hubiese arrancado de la habitación. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor. Mansión Namikaze Uzumaki. La casa era modesta por decisión de sus dueños. No necesitaban lujos. Bastaba con la calidez de un hogar bien cuidado y el toque elegante que hablaba de quienes vivían allí. Los pasillos estaban adornados con pequeños detalles de madera, fotografías familiares y un aire acogedor que se sentía en cada rincón. Kiyomi entró, quitándose las sandalias con un gesto mecánico. Ya estoy en casa, anunció. Bienvenida, Kiyo-chan, estamos acá en la cocina, respondió la voz enérgica de Kusina, cargada de ese tono maternal que llenaba cualquier espacio. La pelirroja estaba de pie frente a la estufa, con un delantal blanco, su melena ardiente cayendo libre hasta la cintura. A su lado, recostado en la mesa con los brazos cruzados, estaba Menma. Alto, de 1,70, con el cabello rojo algo despeinado y el protector en la frente ligeramente ladeado. Su porte desprendía confianza, y a un lado descansaba su katana. Al verla entrar, ladeó una sonrisa burlona. ¿Qué pasa, hermana? Tienes la cara más fea que de costumbre. Su burla fue ligera, con ese tono típico entre hermanos. Pero Kiyomi lo ignoró por completo.
¿Dónde está Tousan? Preguntó de golpe, seria, con el ceño fruncido. La sonrisa de Menma vaciló. Jamás su hermana había dejado pasar una de sus bromas. El hecho de que no respondiera lo alarmó al instante. No tarda, respondió Kusina, que ya notaba la inquietud en el chakra de su hija. Está terminando una reunión sobre los exámenes, casi listo para venir a almorzar. Ya veo, murmuró Kiyomi. ¿Pasa algo? Preguntó su madre, ahora con un dejo de preocupación. Sí, pasa, intervino Menma, arrugando el entrecejo. Estás actuando raro. Kiyomi se mantuvo firme. Sí, pasa algo, pero prefiero que esté Tousan presente. Kusina guardó silencio unos segundos, antes de sonreír enérgica. Bien, entonces ayúdanos a terminar el almuerzo y a poner la mesa. Kiyomi suspiró y, sonriendo apenas para sí misma, se unió a ellos. El ambiente se aligeró mientras cocinaban y organizaban. Entre bromas, comentarios de Menma y la chispa inagotable de Kusina, poco a poco volvieron a sentirse como la familia de siempre. Finalmente, la mesa quedó lista. Arroz al vapor, sopa miso, sashimi fresco, verduras encurtidas y té caliente. Y como si el tiempo estuviera sincronizado, la puerta principal se abrió. Estoy en casa, familia, dijo Minato al entrar, quitándose las sandalias como siempre. En el comedor. Gritó Menma. El Hokage sonrió, aunque el cansancio se notaba en sus ojos. Mientras caminaba hacia el comedor, recordó las palabras de Kotetsu esa misma mañana. Hokage-sama, entre los genin de Kiri hay uno que, se parece demasiado a usted. Y su nombre, es Naruto. Como tu hijo fallecido. Aún le pesaba esa información, aunque había decidido guardarla hasta tener certeza. No puedo llegar tarde otra vez, la primera vez Kushi-chan casi me mata, pensó, forzando una sonrisa. Al llegar, el cansancio se disipó. Su esposa y sus dos hijos lo esperaban con el almuerzo listo. Se acercó a Kusina, inclinándose un poco. Kushi-chan, susurró antes de besarla. Yuu. Protestaron al unísono Menma y Kiyomi, haciendo muecas. No hagan eso frente a nosotros. Kusina y Minato rieron, dándose otro beso solo para molestarlos más. Ya sentados, el almuerzo comenzó con risas. Pero pronto, Kusina retomó el tema. Ya llegó Minakun, así que ahora sí, dinos qué te tiene tan inquieta, Kiyomi. Minato alzó una ceja, curioso. Menma también asintió, esperando. El silencio se extendió unos segundos, hasta que Kiyomi habló. Bien, resulta que, cuando iba a buscar a Moegi, me topé con dos grupos de genin de Kiri. Minato masticó lentamente, extrañado. Menma la observaba serio, y Kusina ya sentía un presentimiento fuerte latiendo en su pecho. Eso no es lo raro, continuó Kiyomi. Lo raro es que sentí dos chakras. El primero, demasiado familiar al mío. Y el segundo, aún más intenso, casi idéntico. Los ojos de Minato se entrecerraron. ¿Será? Ve directo al grano, Kiyomi, presionó Menma. ¿Una Uzumaki? Preguntó Kusina, con emoción contenida. Sí, madre, confirmó Kiyomi con una leve sonrisa. Era una Uzumaki. Se parece a ti, y a mí. Kusina no pudo contener un grito de emoción, mientras Menma sonrió apenas, aunque con un presentimiento extraño. Fue Minato quien habló después, serio. ¿Y el otro? Kiyomi se puso grave. El otro también, tiene chakra Uzumaki. Pero es distinto, más cercano, como si fuera aún más ligado a mí. Miró a su padre directamente. Tousan, se parece a ti. Tus ojos, tu cabello, hasta tu porte. El aire se congeló. ¿Qué? Balbuceó Menma, confundido. Kusina llevó una mano a su pecho, que palpitaba con fuerza. Ese instinto maternal gritaba dentro de ella. Ve a buscarlo. Minato la observó, y habló con calma. Ya fui informado de esto por Kotetsu. Ese genin existe. Todas las miradas se fijaron en él. Se llama, Naruto. Naruto Uchiha. El ambiente se tornó espeso. ¿Cómo que Naruto? Preguntó Menma, con un nudo en la garganta. ¿Cómo, nuestro hermano mayor fallecido? Kiyomi apretó los dientes, recordando la mirada de aquel rubio. Su pecho volvió a oprimirse. Kusina no pudo hablar. Su mundo daba vueltas, y cada fibra de su ser la impulsaba a salir corriendo en busca de ese muchacho. La mesa, antes llena de risas, ahora estaba sumida en silencio, dudas y desconcierto. Minato fue el único en romperlo, con voz calma, aunque con una sombra de inquietud en los ojos. No sabré nada hasta verlo con mis propios ojos. La tensión quedó suspendida en el aire, y la familia, unida por lazos de sangre, se encontró ahora atrapada por un misterio que los estremecía desde lo más profundo.
El ambiente se había vuelto insoportable. Ninguno probó bocado después de la revelación, aunque la comida seguía allí, intacta y aún humeante. Kusina bajó los palillos, apretando las manos con fuerza sobre su regazo. Sus ojos estaban clavados en la mesa, pero su chakra se agitaba con tanta intensidad que hasta Menma y Kiyomi podían sentirlo. No puedo, susurró en un hilo de voz, antes de alzar la mirada hacia su esposo. Minato, tenemos que ir a buscarlo ahora. Minato sostuvo la mirada de ella con serenidad, aunque sus propios ojos mostraban un brillo oculto. Kushi-chan, lo sé. Hizo una pausa, escogiendo bien sus palabras. Pero no podemos precipitarnos, y además es un supuesto Uchiha, recuerda. ¿No escuchaste lo que dijo nuestra hija? Explotó Kusina, sus puños temblando sobre la mesa. Ese chico no solo tiene mi chakra, también tiene el tuyo. Y se llama Naruto. ¿Acaso no lo entiendes? Es como si nuestro hijo. Su voz se quebró al final, y Kiyomi la miró con el corazón encogido. Menma también estaba tenso, incapaz de soltar ni una broma en un momento así. Minato inspiró profundamente, intentando mantener la compostura. Precisamente por eso, Kusina. Su tono era suave, pero con la firmeza del Hokage que debía ser. No podemos correr hacia él sin saber la verdad. Mañana, en los exámenes, lo veré con mis propios ojos. Y entonces, sabremos qué hacer. El silencio se extendió, pesado. Kusina mordió su labio inferior, luchando contra la furia y el dolor que bullía en su pecho. Sabía que Minato tenía razón, pero su instinto maternal rugía como una bestia encadenada. Tienes suerte de que confíe en ti, Mina-kun, murmuró al final, girando la mirada hacia la ventana con los ojos húmedos. Kiyomi bajó la cabeza, atrapada entre esa tensión. Menma entrelazó los brazos, intentando procesar la mezcla de incredulidad y ansiedad que lo carcomía. Minato cerró los ojos por un instante, ocultando el torbellino que le agitaba el pecho. Mañana sabré si todo esto es real. XXXXXX. La tarde había caído, y las farolas de Konoha ya comenzaban a encenderse, bañando las calles con una luz cálida. Eran más de las 6:30 cuando Ao y Levi regresaban hacia la zona de residencia destinada a turistas e invitados. Habían pasado horas recorriendo la aldea, observando costumbres y midiendo el terreno, como todo shinobi de experiencia. Tras una corta caminata, llegaron al complejo. Se registraron en la recepción y subieron hasta la planta donde se hospedaban los genin. Al abrir la puerta, lo primero que golpeó a Ao fue la atmósfera. Un silencio tenso, denso, como si algo invisible pesara en la habitación. El rubio Uchiha no estaba a la vista. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Levi, su tono autoritario recorriendo la sala mientras observaba a Kaito, Ume, Chojuro, Karim y Mizaki. Fue Ume quien respondió primero, con una voz temblorosa, como si tratara de quitarle importancia. No es nada realmente, sensei, solo que Naruto se fue hace unas horas. Aproximadamente desde las 6. Y no ha regresado. Ao frunció el ceño, inquieto. Y sí. Un pensamiento fugaz, casi alarmante, lo atravesó. Karim intervino con dureza, sus ojos clavados en el piso. Exacto. Se fue después de un encuentro extraño, y desde ahí, se comportó raro. Levi arqueó una ceja, interesado. ¿Un encuentro? ¿Qué clase de...? Sus palabras murieron en el acto. Un clic seco resonó en la habitación. La ventana se abrió y, como si nunca hubiera estado ausente, Naruto apareció dentro. Sin pasos, sin chakra perceptible. Simplemente, ya estaba allí. Naruto-san, susurró Ume, con el rostro encendido, fascinada. Ni siquiera se escuchó, ese chico, pensó Chojuro, tragando saliva. TSK, chasqueó Kaito, molesto. Naruni, susurró Karim, incrédula. Ni siquiera lo sentí acercarse, y yo soy Sensora, Mizaki lo miró con una mezcla de enfado y desasosiego. Ese aire, tan distinto al de hace unas horas, Levi entrecerró los ojos, sorprendido. Ni siquiera pude detectar su presencia. Ese título de Redentor de Kiri, tal vez sea más real de lo que pensé. Ao lo observó en silencio, intentando leer más allá de esa máscara impenetrable. Naruto alzó la mirada, recorriendo la sala en un barrido sereno, hasta posar los ojos en su sensei. Acabamos de llegar, dijo Ao, con la voz grave. Y me entero de que te ausentaste por más de 6 horas. ¿Dónde estabas, Naruto? El rubio se encogió de hombros, indiferente. Por ahí. Su respuesta fue seca, cortante. Y sin más, comenzó a caminar hacia la habitación más alejada. El aire cambió en el instante en que Levi dio un paso adelante, su paciencia agotada.
De un tirón, lo sujetó del brazo con fuerza. El silencio se volvió insoportable. Oye, mocoso. La voz de Levi fue un gruñido lleno de autoridad y molestia. Puede que seas fuerte, pero tu superior te está hablando. Responde como corresponde. Naruto permanecía con la cabeza baja, el flequillo ocultando sus ojos. Pero entonces, la temperatura descendió. Una presión invisible se expandió desde el rubio, brutal, voraz, arrancando el aliento de todos los presentes. Una intención asesina, densa, corrosiva, como un pantano de muerte que los tragaba vivos. ¿Qué es esto?, susurró Ume, con los labios temblorosos. Mizaki retrocedió un paso, sus rodillas amenazando con ceder. Jamás sentí tanto terror en mi vida. Chojuro apretó los dientes con todas sus fuerzas, tratando de no caer de rodillas. Kaito también, con el orgullo ardiendo, pero aplastado bajo aquella opresión inhumana. Karin sintió un escalofrío recorrerla, aunque su vínculo con Naruto la mantenía más firme que a los demás. Aún así, no podía negar la crudeza del miedo que se enroscaba en su pecho. Ao, veterano en 1000 batallas, apenas se mantenía erguido. Esto supera cualquier intención asesina que haya sentido jamás. Levi, que tenía la osadía de sujetarlo, comenzó a temblar. Su mano se quemaba, como si aquel brazo fuera hierro al rojo vivo. Y entonces Naruto alzó la cabeza. El Sharingan de 3 aspas giraba salvajemente, bañando la habitación en un rojo asesino. Suelta, mi, ma, no. Las palabras cayeron como cuchillas, secas, glaciales. Levi soltó al instante, jadeando. El miedo lo estaba consumiendo vivo. Naruto desactivó su Sharingan, pero la presión permanecía. Caminó de nuevo hacia la habitación, sin mirar atrás. Tomaré esa. Su tono fue simple, como si nada hubiese pasado. Y desapareció tras la puerta. Solo entonces los demás pudieron volver a respirar. Los pulmones dolían al llenarse de aire. Ume recuperó el color lentamente, aún con las manos temblorosas. Mizaki sudaba frío. Kaito y Chojuro se miraron sin palabras, reconociendo en silencio lo aterrador que acababa de ocurrir. Karin bajó la cabeza, con el pecho agitado. Levi cayó de golpe al suelo, de culo, con las piernas temblando. ¿Qué es ese muchacho? El silencio que siguió fue más pesado que nunca. Cada uno, con el corazón en la garganta, decidió retirarse a su respectiva habitación. Nadie dijo nada. Nadie quería revivir ese instante. Como si, con el simple recuerdo, aquella oscuridad pudiera regresar. XX. La mañana había caído sobre Konoha, bañando la aldea en un tono dorado. Los pájaros cantaban en los tejados y la vida cotidiana se desplegaba como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la residencia de invitados, el ambiente era otro. Uno a uno, los integrantes de los equipos comenzaron a levantarse. El sonido de puertas corredizas, pasos arrastrados y murmullos apagados fue llenando lentamente la sala común. Media hora más tarde, todos estaban reunidos, aunque no por voluntad, sino por rutina. Pero aún así, el aire no había cambiado. La tensión seguía allí, incrustada en cada rincón, como un veneno invisible que no se disipaba aunque hubiera amanecido. Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. La sombra de lo ocurrido con Naruto la noche anterior aún pesaba sobre ellos. Ume evitaba mirar a nadie, jugando con sus dedos nerviosamente, con el rostro aún un poco pálido. Chojuro se mantenía recto, serio, pero de vez en cuando su mirada viajaba hacia la puerta por donde el rubio se había ido a descansar, recordando ese Sharingan rojo como fuego. Kaito estaba sentado con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, como si todavía se negara a aceptar la sensación de impotencia que lo había aplastado horas atrás. Mizaki se encontraba en silencio, con el ceño fruncido. No era miedo lo que dominaba su interior, sino un nudo de emociones confusas que no sabía cómo nombrar. Karin, por su parte, parecía más tranquila, pero sus ojos no podían esconder del todo la preocupación. Conocía a Naruto mejor que cualquiera en esa sala, y sin embargo, aquella faceta que todos vieron no era la misma que ella conocía. Levi había amanecido callado. No había hecho ningún comentario al despertar, y aunque su postura intentaba mantener la autoridad, sus ojos oscuros cargaban con un peso que no se podía disfrazar. El recuerdo de haber tenido la muerte a unos centímetros. Ao, el más experimentado, lo notaba todo en silencio. Sus pupilas iban de uno a otro, analizando la incomodidad, y en el fondo de su mente, una verdad se formaba. Ese chico no era un simple genin. Y lo que habían sentido anoche, no era ni la mitad de lo que probablemente escondía. El murmullo de la aldea al otro lado de las ventanas contrastaba con el mutismo de la sala.
Un silencio incómodo, denso, que nadie parecía querer romper. Hasta que, como si el destino se burlara de todos ellos, la puerta de la habitación más alejada se deslizó suavemente. Un solo clac. Todos voltearon. La presencia que había marcado la noche anterior estaba a punto de entrar en escena otra vez. El grupo descendió en silencio hasta el comedor de la residencia. La mesa ya estaba preparada con un desayuno abundante, arroz caliente, pescado asado, sopa miso y encurtidos, pero ni siquiera la vista ni el olor lograban romper la tensión que seguía flotando en el aire. Se sentaron, cada uno en su lugar, sin mucha conversación. El ambiente era incómodo, como si todos temieran pronunciar la primera palabra. Fue Misaki, inquieta y algo frustrada, quien al final no soportó más. «Oye, Naruto». Su tono buscó sonar firme, aunque en el fondo había dudas. «¿Qué está pasando contigo? Ayer, eras distinto». Todos desviaron la mirada hacia el rubio de inmediato. La respuesta era importante. Naruto, que sostenía sus palillos con calma mientras servía arroz en su plato, no levantó la vista. Su voz fue seca, distante, sin una pizca de emoción. «Nada. Simplemente soy yo». El silencio volvió a caer como una losa. Misaki apretó los labios, queriendo replicar, pero al ver la frialdad en sus ojos, se contuvo. Karin lo miró de reojo, pensativa, preocupada. Ume bajó la cabeza, insegura. Los únicos que actuaron como si nada fueran Ao y Levi. Terminaron su desayuno con la costumbre de veteranos curtidos, aunque en el fondo sus mentes seguían dándole vueltas a lo ocurrido la noche anterior. Cuando acabaron, ambos se levantaron casi al mismo tiempo. «Nos adelantamos», dijo Ao con calma. «Tenemos que reunirnos con los demás Chunin antes de los exámenes». «Sí, no se demoren», agregó Levi, con un tono más áspero de lo normal, ajustándose el protector de la frente antes de salir junto a su compañero. Los pasos de ambos se perdieron en el pasillo. La puerta corrediza se cerró. El resto del grupo continuó en silencio, comiendo lentamente, cada quien atrapado en sus propios pensamientos. Y en medio de todos, Naruto. Comía sin prisa, sin dar explicaciones, sin mostrar emociones, como si lo que había ocurrido anoche jamás hubiera sucedido. El ambiente seguía pesado, los palillos golpeaban suavemente los cuencos, pero nadie se atrevía a hablar más. Naruto fue el primero en terminar, dejó sus palillos con calma sobre el plato vacío y se puso de pie. Su mirada recorrió a todos, fría, impenetrable, como si calculase cada movimiento de los presentes. «Vámonos». Su voz fue seca, cortante, sin lugar a réplica. «No hay tiempo que perder». Nadie contestó. Nadie se atrevió. Kaito se levantó en silencio, apretando los dientes con frustración. Misaki bajó la vista, todavía con aquel nudo de incomodidad en el pecho. Ume se apresuró a seguirlos, nerviosa. CHJR dudó un segundo, pero al ver a los demás levantarse, se puso de pie también. Karim solo suspiró, mirando de reojo a su primo con mezcla de preocupación y respeto. Naruto fue el primero en encaminarse hacia la salida. Los demás lo siguieron sin protestar, como si una fuerza invisible dictara que debían avanzar detrás de él. La mañana de Konoha los recibió con un sol templado, pero ninguno lo sintió. La sombra de lo ocurrido la noche anterior seguía presente, y la distancia fría del rubio solo la volvía más densa. Los exámenes estaban por comenzar. Los kirianos avanzaban sin prisa, disfrutando la brisa fresca de la mañana mientras se dirigían a la Academia Shinobi de Konoha, primer punto de los exámenes. El ambiente se sentía más ligero que la noche anterior. Incluso Naruto caminaba sereno, menos frío y tenso. Pero todo se detuvo de golpe. A pocos metros frente a ellos, se encontraron con una escena poco ortodoxa. «Fíjate por dónde vas, mocoso», gruñó Kankuro, sujetando por el cuello a Konohamaru. «Suéltame, anciano», replicó el joven Sarutobi, forcejeando. «Oye, déjalo, vejestorio», gritaron Moeji y Udon, corriendo hacia él con valentía infantil. «No seas vaca, Kankuro», la voz de Temari sonó cargada de rabia y advertencia. «No nos metas en problemas. Y además, él puede estar cerca». «TSK, solo será un golpe para que respete a los mayores», espetó el titiritero, retrayendo el puño con fuerza. Konohamaru cerró los ojos con fuerza, aceptando su destino. «Konohamaru», gritaron sus amigos desesperados. El puño descendió con violencia, clan. Un impacto seco lo detuvo a centímetros del rostro del Sarutobi. Kankuro abrió los ojos con sorpresa. Una mano delicada pero firme sujetaba su muñeca, irradiando un aura feroz.
Frente a él, la figura de Kiyomi Uzumaki había aparecido sin aviso, el rojo de su cabello vibrando como un fuego vivo. ¿Qué? El titiritero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la pelirroja girara sobre su eje. Una patada diagonal cortó el aire, cargada de chakra y decisión. El golpe habría conectado de lleno, pero Temari reaccionó en el último instante. Kiyomi se levantó lentamente, el viento agitando los mechones rojizos que se habían escapado de su coleta. Sus dedos rozaron el mango de su katana en la espalda, y sus ojos azules chispeaban con una intensidad gélida. Temari frunció el ceño, adelantando un paso y acomodando el abanico en su espalda como si fuera un arma lista para salir disparada. Eres rápida, pero no creas que puedes tocar a mi hermano y salirte con la tuya. Kiyomi ladeó apenas la cabeza, su mirada helada perforando el aire. Lo mismo digo. Si no fuera por ti, ya estaría en el suelo. El aire se volvió pesado, cargado de chispas invisibles. Ninguna retrocedía. Fue entonces que ambas se lanzaron al mismo tiempo. Kiyomi desapareció en un movimiento veloz, casi un destello rojizo, desenvainando la katana en un ángulo corto para cortar desde abajo. Temari reaccionó con instinto, girando su abanico abierto en un cuarto para bloquear el filo metálico. El choque de acero contra acero resonó en seco, un zumbido agudo se expandió por el aire. TCH. Temari apretó los dientes, retrocediendo un paso, pero Kiyomi no le dio respiro. Giró sobre su propio eje y lanzó una patada giratoria que buscaba la sien de la rubia. Temari bloqueó con el abanico, pero el impacto la hizo retroceder un par de metros. Chasqueó la lengua y liberó una ráfaga de viento corto con el movimiento del arma, que levantó polvo en la calle. Kiyomi bajó su centro de gravedad, cubriéndose con la katana y cortando la ráfaga con un movimiento preciso, partiendo la corriente de aire en dos. La escena dejó a varios boquiabiertos. Increíble, susurró Chojuro, con gotas de sudor en la frente. Esas dos no están jugando, parecen Chinin al menos, añadió Kaito, tragando saliva mientras no podía dejar de seguir a Kiyomi con la mirada. Ume apretó los labios, incómoda, sintiendo ese instinto de rivalidad nacer en su pecho. Mizaki observaba con un interés inusual, pensando en lo útil que sería medirlas algún día en serio. Karim, por su parte, miraba a su hermano de reojo, notando que el Sharingan de Naruto brillaba apenas en sus ojos, activado por instinto para analizar el intercambio. Temari dio un salto hacia atrás, con el abanico ya completamente abierto, su chakra fluyendo con fuerza. No eres una cualquiera, si no detienes esto ahora, voy a usarlo en serio. Kiyomi apoyó la katana sobre su hombro, su aura rojiza intensificándose. Adelante. Quiero ver hasta dónde llega la kunoichi más fuerte de Suna. El aire vibraba, las personas alrededor comenzaban a alejarse. El choque estaba a punto de escalar a un nivel que ningún encuentro casual debería alcanzar. Y fue en ese instante, justo cuando ambas se impulsaron de nuevo, que una voz grave y molesta tronó en el aire. Ya basta. Ya basta. Gruñó Menma, apareciendo en medio de ambas kunoichis tal cual lo había hecho Kiyomi momentos antes. Las dos, Kiyomi y Temari, tenían los ojos encendidos de rabia, los músculos tensos, listas para destrozarse, pero la interrupción las frenó en seco, aunque no apartaron la mirada la una de la otra. El silencio se apoderó del ambiente. Los de Kiri se quedaron con los ojos como platos. Kaito fue el primero en reaccionar, señalando con el dedo tembloroso mientras balbuceaba. Es igual a ti, Naruto, solo que, pelirrojo. CHJR casi se fue de espaldas al suelo, sus ojos brincaban de Naruto a Menma como si fueran espejos enfrentados. No puede ser, son idénticos. Exclamó, sudando frío. Ume, que siempre guardaba compostura, no pudo evitar susurrar incoherencias, murmurando entre dientes como si su mente tratara de procesar lo imposible. Mizaki, con la boca entreabierta, logró articular en voz baja. Son iguales, solo los diferencia el cabello y la altura. Karim fue la menos afectada, aunque igualmente sorprendida. Frunció el ceño y miró a Naruto con una media sonrisa. Naruli, tienes un gemelo. Solo que pelirrojo y un poco más bajito. Naruto no se quedó callado. En lugar de eso, dejó escapar una risa suave, calmada, muy distinta a todas las anteriores, que retumbó en los oídos de los presentes. ¿Cómo no se va a parecer a mí, si es mi hermano menor? El shock de todos los presentes se volvió un murmullo colectivo. Hermano menor. Kiyomi apretó los dientes con furia, su mano ya lista para desenfundar la katana. No te metas, Menma. Esta rubia, es mía. Temari gruñó, levantando apenas su abanico, la primera luna brillando amenazante.
Entonces ven por mí, pelirroja. Cállate, tomate. Saltó Kankur, interponiéndose un poco más cerca de Temari. Deja que mi hermana se encargue de la tuya, y tú, señaló a Menma con una sonrisa burlona, ven conmigo si tienes agallas. Menma sonrió zorrunamente, encendiendo el ambiente aún más. ¿Eso quieres? El aire se volvió insoportable. La intención asesina de Kiyomi, Temari y ahora Menma envolvía la calle como una tormenta invisible. Ume tragó saliva y murmuró. Esto pinta mal, con un hilo de voz, giró hacia Naruto. ¿No piensa intervenir, Naruto-san? Naruto ni siquiera la miró. Su atención estaba fija en un árbol cercano, donde otro chakra estaba oculto, observando todo. Finalmente, alzó los hombros y contestó con calma. No es necesario. Moeji, temblando por la presión, abrazó a Konohamaru. Esto se va a convertir en un campo de batalla. Todo, por tu culpa, Konohamaru. El joven Sarutobi bajó la cabeza, incapaz de responder. Y justo cuando el aire parecía a punto de explotar en una pelea campal, un murmullo escalofriante, seco y muerto, se deslizó como veneno en el aire. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? La voz surgió seca, helada, arrastrando cada sílaba como si hablar fuera un suplicio. El sonido mismo pareció desangrar la temperatura del aire. Al instante, un ki asesino descomunal se desplegó desde la copa del árbol cercano. Pesado, abrumador, opresivo. El equipo Konohamaru se abrazó con fuerza, temblando, buscando un poco de calor que les diera seguridad en medio de aquel frío mortal. Kaito quedó clavado en el sitio, con el corazón golpeándole el pecho. Esta presencia es casi tan aterradora como la de Naruto, balbuceó con la garganta seca. CHJR no estaba mejor. Tragaba saliva con dificultad, sus manos temblaban sobre la empuñadura de su espada, como si necesitaran aferrarse a algo para no colapsar. Ume dio un paso atrás tambaleante, el rostro desencajado, parecía a punto de caer inconsciente. Mizaki, por puro instinto, se movió hacia Naruto, buscando su cercanía, su sombra, como si de él pudiera emanar una protección invisible que la salvara de esa presión descomunal. Karin chasqueó la lengua, tratando de sonar serena, aunque en sus ojos brillaba el temor. ¡Qué poderoso chakra, es aterrador!, susurró, apretando los puños. Naruto, en cambio, era el único que permanecía imperturbable. Sus ojos, tranquilos, seguían fijos en el árbol. No miedo, no sorpresa, solo interés. Menma y Kiyomi se miraron entre sí. Ambos podían sentir la magnitud de ese chakra. ¿Lo sientes?, preguntó Kiyomi, en voz baja. Sí, respondió Menma, con los ojos serios. Es un chakra monstruoso. Pero nadie estaba siendo más aplastado por esa presencia que los hermanos de la arena. Kankur y Temari se tensaron de golpe, rígidos, como si un espasmo les recorriera el cuerpo. El sudor frío les corría por la nuca, los rostros pálidos, incapaces de respirar con normalidad. Era como si el mismo Shinigami hubiera descendido a buscarles el alma. Gaara, susurró Kankur, la voz temblando, dando un paso hacia atrás sin siquiera pensarlo. Hermano, dijo Temari con un hilo de voz, con el alma en la boca. Todos los ojos se dirigieron al árbol. Y allí, en lo alto, vieron una figura pequeña. Un niño pelirrojo, de cabellos rojizos como la sangre seca, cortos y desordenados. Su piel era tan pálida que parecía hecha de cera, y bajo sus ojos se extendían dos profundas ojeras negras, como si nunca en su vida hubiera dormido. Sus pupilas verde mar brillaban con un fulgor vacío, helado, incapaz de mostrar humanidad. Vestía un traje oscuro, con un cinturón que sostenía un enorme calabazo de arena en la espalda. El aire a su alrededor parecía vibrar, como si la arena misma respirara con él. El niño, Gaara de la arena, apenas mostró interés por los demás. Su presencia bastaba para aplastarlos. Tal como apareció, se desvaneció en un shunshin de arena, y en un parpadeo estaba junto a sus hermanos. Temari y Kankur tragaron saliva, rígidos, como soldados ante un general que los doblegaba sin necesidad de mover un dedo. Gaara ni los miró. Su voz volvió a sonar, igual de muerta, igual de helada. No hagan perder mi tiempo. El silencio fue absoluto. El silencio seguía clavado en las calles tras la aparición del pelirrojo. Gaara permanecía inmóvil, con su gourd gigante a la espalda y esa mirada muerta que helaba hasta el alma. Pero de pronto, desde la misma rama en la que se había dejado ver el pelirrojo, otra presencia emergió. Una figura oscura, erguida, con un chakra frío y contenido que contrastaba con la brutalidad del aura asesina de Gaara. El muchacho dio un paso adelante, dejando que la luz del sol de la mañana iluminara su rostro.
Cabello azabache, oscuro como la noche, en picos desordenados que enmarcaban su cara. Piel pálida, dura, sin la más mínima señal de debilidad. Sus ojos, negros como obsidianas vivas, observaban el escenario con calma arrogante, como si lo que pasaba delante de él fuese apenas un espectáculo menor. La camiseta azul marino ajustada, con el abanico rojo y blanco del clan Uchiha estampado en la espalda, lo delataba de inmediato. En su cintura, kunais y shurikens, listos. En su porte, un aire de orgullo natural que nadie podía negar. «Sasuke», susurró Konohamaru al reconocerlo, con mezcla de temor y admiración. Temari abrió los ojos apenas un poco. «¿Un Uchiha?», murmuró incrédula, ladeando la cabeza. El contraste era brutal. Gaara con su aura de muerte, y al lado, Sasuke con esa presencia contenida, fría y altiva. Dos jóvenes que se sentían como bestias distintas, pero igualmente letales. El aire se tensó aún más cuando Sasuke dejó que su mirada se cruzara con la de Gaara. No dijo palabra alguna, pero el choque silencioso entre ambos fue suficiente para que más de uno contuviera el aliento. Los genin de Konoha que estaban allí no podían evitar sonreír. «Bien, ahora somos 3 contra 3, dijo Menma. En esa escena les decía que aún no habían visto nada, que lo verdaderamente peligroso apenas estaba por comenzar. Y desde la multitud, oculto a simple vista, Naruto observaba todo en silencio, como un depredador midiendo a las otras piezas en el tablero, todavía sin ser descubierto por los genin de Konoha ni de Suna. Naruto, con las manos en los bolsillos y caminando despacio detrás del grupo, no apartó la mirada del improvisado campo de batalla. Su chakra se mantenía sereno, pero sus ojos analizaban con precisión quirúrgica cada movimiento, cada respiración. Mizaki tragó saliva, mirando de reojo al rubio Uchiha. «Naruto, ¿vas a hacer algo?», preguntó con un tono casi susurrado, como temiendo provocar otra de sus respuestas frías. El rubio ladeó apenas la cabeza, y con esa voz seca y distante que helaba hasta a sus más cercanos, respondió. «No todavía». Karin frunció el ceño, pero comprendía mejor que nadie lo que significaba ese no todavía. Él no intervenía sin necesidad, solo cuando la balanza se inclinaba demasiado. Mientras tanto, la tensión seguía escalando. Menma afianzó el agarre de su katana, el brillo de la hoja reflejando la luz matutina como si quisiera cortar el aire mismo. Sasuke esbozó una media sonrisa arrogante, la misma que tantas veces había hecho arder de rabia a sus rivales. Gaara, con esa expresión vacía, habló de nuevo, su voz grave y cargada de un aura malsana. «La arena tiene hambre». Kiyomi dio un paso al frente, la mano sobre la empuñadura de su katana, lista para desatarla en cualquier segundo. Temari respondió abriendo con violencia el abanico, liberando una ráfaga de viento que levantó polvo y hojas secas a su alrededor. «Esto se va a poner feo», murmuró Kaito, apretando los dientes, la mano cerca de su arma. «Feo no», corrigió Ume, con sudor frío recorriéndole la frente, «esto ya parece una guerra». El ambiente vibraba con chakra. Bastaba un movimiento en falso, una palabra más fuerte, y todo estallaría. Fue entonces cuando la voz de Naruto, tan calmada y cortante como el filo de una espada, retumbó en el aire, dirigiéndose a Chojuro sin apartar la mirada del frente. «No intervengan». Ese tono, seco y lleno de certeza, no dejaba espacio a debate. Chojuro apretó los labios y bajó la mirada. Mizaki y Karin intercambiaron una mirada nerviosa. Kaito, aunque irritado por la calma del rubio, no se atrevió a contradecirlo. Naruto, con un brillo fugaz, murmuró apenas para sí mismo. «Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar». «Ja, estoy jugando», dijo Naruto con una risa ligera, rompiendo de golpe la tensión. «Deberíamos de intervenir, pero sin meternos», añadió, encogiéndose de hombros. El aire, que hasta entonces había estado cargado y denso como plomo, se escapó de todos al mismo tiempo. Kaito bufó con una mezcla de rabia y alivio. «PFFT, casi me matas del susto, idiota». Ume se llevó la mano al pecho, respirando profundo, como si acabara de salir de debajo del agua. Karin bajó la mirada y murmuró entre dientes, apenas audible. «Naruto Baka», Chojuro asintió, más relajado, aunque con el sudor aún en la frente. «No vuelvas a hacer eso», refunfuñó Mizaki, cruzándose de brazos, aún con el pulso acelerado. «Baka, me asusté». Naruto simplemente sonrió de lado, indiferente al dramatismo del grupo. «Vamos. Estamos llegando tarde». Y sin esperar respuesta, comenzó a caminar como si nada hubiese pasado, las manos en los bolsillos, el paso tranquilo. Sus compañeros se miraron entre sí, resignados, y segundos después terminaron siguiéndolo en silencio.
A sus espaldas, el aire todavía vibraba con la tensión que habían dejado atrás. Gaara, Temari, Kankuro, Menma, Kiyomi y Sasuke, todos al borde del enfrentamiento. Pero el grupo de Kiri ya no volteó, confiando en que lo que debía ocurrir allí, ocurriría. Naruto y su grupo avanzaron con calma, como si el torbellino de intenciones asesinas y desafíos no existiera. Lograron pasar al lado del revuelo, o al menos eso creyeron, porque en el mismo instante, las miradas de todos se clavaron en él como cuchillas. Kiyomi jadeó suavemente, llevándose la mano al pecho. «¿Otra vez, ellos, otra vez tú?», susurró incrédula, con la respiración entrecortada. El mismo dolor punzante regresaba a su corazón, ignorando por completo a Temari, como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido. Menma sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sudor frío resbalándole por la sien. «Es igual a Tousan», murmuró para sí mismo. «No solo eso, tiene el mismo chakra que yo». Temari, que apenas lograba apartar los ojos, sintió un calor repentino subirle a las mejillas. «¡Qué guapo!», pensó en un arrebato, sonrojada, maldiciéndose a sí misma por no poder controlarlo. Kankura apretó los dientes con fuerza, intentando ahogar su rabia. «¿Otro más? ¿Pero este, es de Kiri?», gruñó para sí, sin poder ocultar la tensión. Gaara, por su parte, se quedó inmóvil, pero en su interior la voz de su madre resonaba con violencia, exigiendo sangre. «Mata a ese rubio. Dame su sangre. Su muerte reconocerá mi existencia por siglos». Los ojos del pelirrojo temblaron, como si luchara por no dejarse arrastrar por esa locura. Pero fue Sasuke quien no soportó más. Su sangre pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Primero la conmoción al notar el parecido con el Yondaime, luego, al ver algo que le encendió la ira como fuego en venas. El símbolo de su clan, orgulloso, grabado en el hombro de aquel desconocido. Y peor aún, el dije que colgaba en su cuello. «¿Qué demonios?», escupió entre dientes, el odio creciendo. El Uchiha dio un paso al frente, sus ojos encendidos de rojo carmesí, mientras el Sharingan de 2 aspas giraba furioso. «Oye. ¿Quién demonios eres tú?», gruñó con voz ronca, llena de rabia contenida. «¿Y por qué osas llevar el símbolo de mi clan?». El aire estalló en tensión, como si cada mirada quisiera atravesar a Naruto. Kaito se llevó la palma a la cara, resoplando con fastidio. «¿Qué les pasa a estos de Konoha? ¿Acaso tienen complejo de buscadores de pelea?». CHJR, en cambio, palideció al instante. Su mano temblorosa se posó sobre la empuñadura de su Iramekarei, instintivamente, como si el cuerpo reaccionara por puro instinto ante lo que sentía venir. Ume, Mizaki y Karin no fueron diferentes. Los tres tensaron el cuerpo de inmediato, la sangre corriéndoles helada. Ni siquiera se atrevieron a respirar demasiado fuerte. Naruto, por su parte, se detuvo en seco. La caminata tranquila se quebró como si hubiera chocado contra un muro invisible. No atacó, no habló, ni siquiera parpadeó. Simplemente, se quedó ahí, inmóvil. Entonces, lentamente, como si todo fuera un ritual calculado, se giró. Cada paso de su giro no sonaba, pero se sentía como un eco en el aire, pesado, opresivo. Era el movimiento de un comandante andú, de alguien que sabe que con solo voltear el rostro puede dictar sentencia. Y cuando su cuerpo se acomodó de medio lado, todos lo sintieron. Un aura que devoraba el ambiente, más opresiva y aterradora incluso que la de Gaara. Una marea de presión que les cortaba la respiración, que les gritaba en silencio: retrocede o muere. Sasuke fue el primero en quedar helado. Los músculos se le tensaron, incapaces de obedecerle. Pero no fue el único. Los de Suna se encogieron por puro instinto. Incluso los de Kiri tragaron saliva con fuerza, incapaces de apartar la vista. Y entonces lo vieron. Naruto había dejado de tener ojos azules. No, en su lugar brillaban 2 Sharingan rojos, encendidos como carbones infernales, girando lentamente, como un presagio de muerte. Ojos fríos, inexpresivos, que parecían escarbar en lo más profundo del alma de quien los mirara. El aire mismo vibró, como si la realidad se resistiera a aceptar lo que estaba viendo. El aire se volvió denso, sofocante. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte, como si un solo sonido indebido pudiera desatar una tormenta imposible de contener. Naruto, con esos ojos rojos brillando como carbones vivos, habló finalmente. Su voz fue seca, helada, cargada de burla venenosa. «Cuida tu lengua, Uchiha». Escupió el apellido como si fuera una palabra sucia. Alguien que dejó morir a todo su clan sin hacer nada, no tiene ningún derecho de preguntarme, ni mucho menos de ordenarme algo. Las palabras se clavaron como kunai en la carne.
El eco de la frase pareció extenderse más allá de los oídos, calando hasta lo más hondo del pecho de Sasuke. Él quedó ahí, inmóvil, rígido, con el rostro petrificado. Su garganta seca no encontró voz, su cuerpo no obedecía. El corazón golpeaba como tambor, no por rabia, sino por miedo. Porque en lo más profundo sabía que era verdad. Y lo peor, aquel Sharingan que lo miraba, frío, sin vida, era más aterrador que el de Itachi la noche de la masacre. Ni siquiera el de su difunto padre había emanado semejante vacío helado. El silencio cayó como una sentencia. Temari y Kankur se helaron, sus bocas abiertas pero sin voz. ¿Qué es esto?, murmuró ella, temblando. Ni siquiera la presencia de Gaara, ni siquiera su sed de sangre, lograba inspirar tanto miedo como lo que tenían frente a ellos. Gaara, por su parte, apretó los dientes, sus pupilas vibrando en locura. Debe morir, murmuraba con voz ronca. Debe morir, reconocerá mi existencia. Kiyomi y Menma sudaron frío. El corazón les latía con fuerza al ver aquel poder desnudo frente a sus ojos. Entonces, ¿sí tiene el Sharingan?, dijo Menma con la voz rota. Tousan, murmuró Kiyomi, apenas un hilo de aire. Aquí pasa algo con este Naruto, y cuando Sasuke, aún temblando, logró finalmente tragar saliva e intentar articular palabra, ya era tarde. Naruto y su equipo se habían marchado en silencio, como si nunca hubiesen estado allí. Ni un paso, ni un sonido, solo el eco de esa opresión que aún quedaba flotando, como una marca imposible de borrar. La silueta de la gran academia de Konoha se alzaba imponente frente a ellos. El murmullo de los demás genin de distintas aldeas llenaba el ambiente, todos entrando con la emoción y tensión del primer día de exámenes. El grupo de Kiri avanzaba firme, hasta que Naruto, en el umbral mismo de la entrada, se detuvo en seco. ¿Naruto-san?, preguntó CHJR extrañado, deteniendo su andar. El rubio dio un giro tranquilo y, para sorpresa de todos, bajó la cabeza lentamente. En un gesto solemne, se arrodilló con firmeza, tocando el suelo con la frente en la clásica postura de disculpa. Quiero pedirles disculpas, dijo con una voz clara, seria, pero cargada de respeto. El aire se tensó, no de hostilidad, sino de sorpresa. ¿Eh?, exclamaron casi al unísono Mizaki, Karin, Ume, CHJR y Kaito, sin entender lo que estaba viendo. Mizaki, con los ojos muy abiertos, dio un paso adelante. Naruto, vaca. Su voz tembló un instante, antes de endurecerse. ¿Realmente has estado actuando raro? Levantó su puño y, sin pensarlo mucho, se lo dejó caer suavemente en la cabeza al rubio. Así que nos debes una, ¿me oyes? Tienes que recompensarnos por todo esto. Naruto levantó apenas la mirada, sobándose con una sonrisa tranquila y apenada. Lo haré, respondió con sinceridad. Mizaki no pudo evitar abrazarlo de inmediato, con un gesto fuerte y fraternal. Los demás, aunque no lo dijeron con palabras, asintieron silenciosamente en aprobación. Ume con una leve sonrisa tímida, Karin cruzada de brazos pero con los labios suavizados, Kaito bufando como siempre para ocultar la emoción, y CHJR con esa expresión firme de apoyo silencioso. Naruto se puso de pie lentamente, respirando profundo. Su sonrisa se mantuvo, pero ahora había algo más en ella. Determinación. Escuchen bien, dijo con tono fuerte, sus ojos brillando de convicción. Estamos aquí porque cargamos algo más grande que nosotros mismos. No importa si somos mirados en menos, no importa lo que digan de Kiri, estos exámenes son la oportunidad para dejar a nuestra aldea en lo más alto. Los 5 lo miraron atentos, el ambiente cambiando, el aire vibrando con esa energía que solo Naruto podía despertar. No seremos recordados como simples genin de paso. Seremos recordados como los shinobi que hicieron que Kiri brillara frente a todos. Apretó el puño, alzándolo con firmeza. Y juro que lo lograremos juntos. Un silencio cargado de fuerza los envolvió. El grupo entero, como uno solo, asintió con determinación. Naruto sonrió, dando la vuelta hacia la puerta de la academia. Vamos, es hora de empezar.